Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 92. Un dios se levanta. Un árbol se levantó ante mí mientras emergía una pantalla, puntos de habilidad, 1000. Me voy a saltar una parte del capítulo porque siento que va a ser pesado de oír. Con la acumulación de puntos, los compré todos. La luz brilló a través del árbol mientras las raíces se clavaban en mí y desaparecían sin dejar rastro. Mis primeros caminos se completaban al desbloquearse otros nuevos. Puntos de habilidad. 460 colmillos se extendían de mis dientes mientras todos los tatuajes de mi cuerpo se convertían en sal, incluyendo mis sellos de mando. Esta sal se sumergió en mi piel antes de coagularse en mis párpados y labios, iluminando estas zonas con un blanco tan puro que casi repelía cualquier otro color a mi alrededor. Mientras me maquillaba, noté un delineador negro, aunque no era delineador en realidad, que se extendía bajo mi ojo, dándole a mis ojos fractales un marco místico. Pequeños tatuajes de guadaña sobresalían del delineador. Los tatuajes parecían bidimensionales, pero actuaban como tridimensionales. Dos pares de alas se extendieron desde mi espalda, uno completamente negro, el otro del mismo blanco que ahora cubría mis párpados. La energía del arco iris se deslizaba sobre sus plumas exteriores mientras oía los lejanos gritos de batalla. La gente moría en algún lugar, luchando por el Valhalla. Fue entonces cuando mis ojos cobraron aún más profundidad. El iris, la pupila y la esclerótica adquirieron una profundidad cuatridimensional mientras formas fractales tridimensionales se movían en el tiempo. Sentí latir mi corazón en el pecho mientras se deformaba y cambiaba. La magia lo llenaba, pero también lo arrancó. Las dos fuerzas opuestas chocaron hasta que la profundidad de las olas y la sabiduría del océano se derramaron para llenar los vacíos. El latido de un dragón irrumpió en mis oídos y mi mente. La espiral de una serpiente verdaderamente enorme se desplegó en mi mente entre la cacofonía de romper cada hueso, músculo y fibra de mi cuerpo. Mi forma se quebró por completo, pero no me dolió. Sentía un dolor profundo por otras especies mientras dos pendientes, hechos exclusivamente de mi Adán, se formaban en mis orejas. Con forma de cruces y consumiendo los entrenadores pasivos que llevaba puestos, esta nueva parte de mí explotó por completo. Eran el núcleo de mi titán, el camino que me daba todo lo que un titán de la creación habría tenido: fuerza y biología. Finalmente, mi cuerpo renació, completamente inmaculado, mientras mi apariencia se transformaba en perfección. El camino de la bruja transformó mi ya mejorada apariencia en una auténtica obra maestra divina. Mechones de cabello color cobalto ondeaban a mi alrededor a pesar de la ausencia de viento. La naturaleza, en esencia, obedecía mis órdenes. Una luz dorada enmarcaba todo mi cuerpo. Las imágenes de dados y cartas se extendían tras mí mientras mis empoderamientos conceptuales pasaban de poderes extranjeros a dominios plenamente aceptados. Primero fue el concepto de videojuegos y su creación, que se formó en mi aura. Segundo, mi herencia y creencias nórdicas. La ropa se formó en mi cuerpo con una luz verde y dorada cuando una chispa de algún tipo cobró vida en mi interior, una hebra de genética esotérica distante que entró en mí, otorgándome un nuevo poder físico que trascendió lo normal y surgió con un profundo vínculo que latía con alguien en la tierra. Laureles de un verde puro y oro ahora se posaban sobre mi cabeza como dos simples cuernos de oro curvados hacia arriba, apuntando hacia el cielo como si quisieran atravesarlo. Me voy a saltar una parte del capítulo porque siento que va a ser pesado de oír. Deseé alcanzar el primer nivel del archimago, y mis laureles brillaron con un destello mágico al posarse varias hojas color cobalto. Mi corazón latía con fuerza mientras el maná fluía incesantemente. La sensación era reconfortante y reconfortante.
El usuario ha ascendido a la divinidad dentro del panteón nórdico. Odín ha sido informado de tu ascenso, ahora se otorga una recompensa por la misión completada en el pase de batalla. Por favor, completa la última misión lo antes posible. Gemí al mirar el espacio, todo mi cuerpo brillaba con un tenue color plata feérico, mientras las runas del sendero se fusionaban en el blanco y negro de mi sombra de ojos. Moví los ojos, aunque ya no los necesitaba. En ese espacio, observé cómo el sistema se desvanecía y un espectáculo de fuegos artificiales se desataba frente a mí. Al observar cada uno de estos colores en cascada por el espacio que era mi alma, sentí que algo se unía a mí, un cambio biológico que inmediatamente se expandió por lo más profundo de mi cuerpo y se arraigó en lo más profundo de mi nuevo cuerpo. Objeto divino / empoderamiento biológico, se adhiere al cuerpo del usuario. El don, Génesis Ápice, se ha unido a tu ser información. Apex Génesis es un don evolutivo que permite al usuario adaptarse y crecer continuamente en todos los aspectos de su ser, físico, mental y ambiental, basándose en el principio de la evolución natural. Este don permite al usuario acelerar su propio desarrollo, superando los límites habituales y evolucionando constantemente para convertirse en una versión más perfecta de sí mismo. Con el tiempo, adquiere habilidades físicas mejoradas, habilidades cognitivas avanzadas y una resistencia inigualable a los factores ambientales. Crecimiento a largo plazo. Cuanto más tiempo sobreviva el usuario y aprenda de sus experiencias, más poderoso se volverá, alcanzando finalmente niveles superhumanos de capacidades físicas, mentales y sensoriales. En cuanto se adhirió por completo, sentí que todo mi poder vibraba a su mando, y al instante adquirí la capacidad de comprender plenamente la inteligencia de Red. La magia aprendida de mis clones se solidificó al instante cuando extendí la mano y transmuté el aire en diversos compuestos útiles. El chakra de mi cuerpo explotó en potencia, y cada segundo que recorría mis puntos de chakra se hacía más grande y robusto. Ahora podía lanzar cientos de clones de sombra, cada hora, en punto. La fuerza se sentía más cerca que nunca a medida que el poder extraído del lado oscuro se unía a mí. Su esencia se fusionaba con mi delineador negro y hacía que mis tatuajes de guadaña brillaran con un verde carmesí ligeramente siniestro. Finalmente, mi poder psíquico explotó hasta tal punto que obtuve control total sobre los procesos de mi mente y sentí un escudo casi impenetrable rodeándolo. Javier se sentía fatal ahora, suspiré y simplemente di un paso hacia adelante, mi cuerpo emergiendo hacia el departamento que llamaba hogar. El sonido de cristales rotos resonó en el suelo del apartamento cuando a Susan y a Victoria se les cayeron los vasos de jugo. Me iluminó la vista y levanté la mano. La rotura se detuvo y se revirtió mientras el jugo se limpiaba de cualquier patógeno o suciedad y simplemente se acumulaba en los vasos. Ambos permanecieron allí perplejos, mientras sentían que sus gafas se soltaban pero no caían de sus manos. Buenos días, mis queridas damas. Corrí hacia ellas y las abracé, hundiendo mis mejillas en sus pechos. Esta es la vida. Me voy a saltar el capítulo 93. Sexo sorpresa, por R18. Capítulo 94. ¿No es un cine de coches? Mis manos se entrelazaron con las de mis compañeras mientras caminábamos por la calle en mi nuevo centro de realidad. La gente pasaba, y nuestra particular belleza impactaba a muchos transeúntes. Ambas llevaban el pelo trenzado. Susan llevaba una trenza ligera que pasaba justo detrás de la oreja, mientras que el resto de su hermoso cabello le caía libremente hasta la mitad de la espalda. Artoria, bueno, no podía romper con la tradición y simplemente se hizo una trenza francesa que se fundió en un intrincado moño con su sedoso cabello rubio dorado. No llevaban maquillaje ni ninguna otra farsa, lo que me hizo desfallecer aún más, ya que ambos se mantuvieron lo más cerca posible de mí y aún podían caminar. Este contacto me hizo pensar en cosas indecentes, sobre todo justo después de la sesión de esta mañana, pero eso tendría que esperar. Este lugar ha cambiado mucho, comentó Susan sobre nuestro entorno, abriendo un poco más los labios ante la grandeza de aquel espacio.
Era difícil comprender realmente los cambios que se habían producido una vez que este espacio pasó de ser un centro a un motor de realidad. En primer lugar, el motor de realidad estaba completamente ligado a mi alma, residiendo como una semilla en mi cuerpo físico. Esto significaba que mi cuerpo físico, afuera, hacía otras cosas mientras mis esposas y la mayor parte de mi alma estaban aquí. Por si fuera poco, este espacio ahora carecía de los PNJ que había creado, o mejor dicho, los tenía, pero ahora eran personas reales. Cada persona era real y, más allá de eso, el espacio mismo era un mundo real. El olfato, el tacto y todos los demás sentidos eran ahora físicamente reales para el alma. Las almas, de alguna manera, se habían instalado dentro de los PNJ y ahora todos vivían en mundos reales. Así que, mientras caminábamos por el distrito cyberpunk de Tokio, el centro, sentíamos una auténtica aspereza en nuestros pasos. Las piedrecitas del suelo rechinaban contra la tracción de nuestras botas, que la fricción arrastraba pequeños fragmentos y los raspaba finamente sobre el asfalto. Olores a comida impregnaban el ambiente, mientras que el zumbido distante de motores y mecánicos, que yo mismo había localizado, rebotaba en los inmensos rascacielos de acero y titanio que brillaban con una luz de neón etérea pero futurista. Los jugadores seguían siendo importantes en este espacio. Los túneles de teletransportación, como los llamaban los lugareños, permitían a los aventureros, como ellos también los llamaban, viajar a otros reinos y lugares. Hablando de jugadores, la mayoría estaban asombrados por los cambios. La gente no paraba de comentarlos y, lo que es más importante, se jactaban de haber sido los primeros en sumarse a la tendencia, lo que, curiosamente, atrajo a más gente. Suspiré para alejar mis pensamientos. Sí, ha cambiado muchísimo. No pensé que un motor de realidad significara algo así. Artoria me apretó la mano mientras Susan compraba rápidamente unos kebabs. Los repartió uniformemente antes de probar uno ella misma, con las mejillas hinchadas al emitir un pequeño gemido de placer. ¡Qué rico! Acabó rápidamente con el resto al notar que no podía defenderme, un error que había planeado al negarme a usar mi telequinesis con la esperanza de que me alimentara, y había mordido el anzuelo a la perfección. Cariño, abre la boca. Le mostré una expresión tímida, moviendo las cejas un poco hasta que hizo un puchero y me soltó la mano, deteniendo nuestro paseo y agarrándome las mejillas. Me separó la boca antes de meterme uno de los kebabs en la boca. La carne se deslizó sobre mi lengua, mientras el umami y el sabor a barbacoa despertaban mi hambre. ¡Qué rico! Hablé con la comida en la boca, lo que provocó una risita de Susan, quien empezó a negar con la cabeza suavemente, como si yo fuera la persona más tonta que hubiera conocido, mientras Artoria me frotaba el dorso de la mano con movimientos circulares, pues no quería soltarme. Tragué la comida y mostré una sonrisa dentada, mis colmillos se extendieron y alejaron ligeramente mientras tomaba la mano de Susan una vez más, inclinándome y besándola en el mismo movimiento. ¿A dónde nos llevas, mi amor? Artoria fue un poco más formal, pero se había comido los kebabs antes que nosotros y el ligero rubor en sus mejillas me decía lo mucho que lo estaba disfrutando. Es una sorpresa, dije entre dientes mientras le sonreía con picardía, sacando la lengua como en un anime, un gesto vergonzoso, pero que solo le mostraría a mis seres queridos. La perspectiva de Susan, el día se había vuelto extraño desde la aparición de nuestra esposa. Sí, la consideraba mi esposa, pues no me veía con nadie más en ese momento. Había emergido con colmillos de vampiro, pero con la majestuosidad de una monarca. Su estatura había aumentado hasta el punto de que ahora le sacaba una cabeza, y más aún, había adquirido algo que aceleraba su corazón con solo verla. Aunque me distraía, la sensación también era emocionante. Era como si hubiera abandonado todas mis penas y hubiera entrado en un futuro brillante con alguien que me amaba de verdad. Por mí, a veces no parecía del todo real, viéndola besar mi mano, sus labios color pétalo de rosa curvados en una sonrisa pícara que me daban ganas de abrazarla y hacerle el amor toda la noche. Parpadeando ante la idea, empecé a sonrojarme.
¿Por qué tengo tantos pensamientos así hoy? Contrólate, Susan. El nombre Susan seguía siendo un dolor para mí, pero también era uno que apreciaba viniendo de los labios de la mujer que me había salvado de él. Sorpresa. Ya veo, entonces vayamos a esta sorpresa. Artoria, la mujer con la que había pasado poco tiempo, pero que se había convertido en una hermana para mí, era única. No era ni de lejos tan atractiva como Freya, pero había algo profundo allí. Juro que podía sentir el latido del amor, o algo así, en lo más profundo de mi corazón. Cada vez que la miraba, me golpeaba el pecho y me punzaba las entrañas, como la lengua de Freya cuando estaba particularmente activa. Mi interacción con ella esta mañana había sido intensa y fresca. La primera noche que dormimos juntas, Freya guiaba nuestras acciones más que nada, y la corriente de la noche nos arrastraba. La sensación de su lengua entrelazada con la mía mientras Freya nos cuidaba a ambas había sido nauseabundamente reconfortante. Aún los quiero a ambos, sin embargo, mi revelación se vio interrumpida de repente por la comprensión simultánea de que había empezado a mojar mi propia ropa interior y que mis esposas se detuvieron de repente frente a un edificio cian que brillaba con diversos hologramas de neón rosa. ¡Tada! Freya, el amor de mi vida, se giró para mirarnos a los dos mientras sus manos se movían de un lado a otro, su cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante con las piernas cruzadas. Bienvenidos al acuario de Tokyo. Mis ojos se abrieron de par en par al oír eso. Nunca había estado en un acuario y, sinceramente, nunca me había imaginado yendo a uno, ya que a él le disgustaban la mayoría de los animales. Ella nunca había llegado a entender por qué tenía miedo, pero estaba ahí, y siempre que ella sugería ir a una cita, bueno, él lo rechazaba. ¿Cómo lo supo? El pánico me invadió. Su mirada se cruzó conmigo y sus ojos se tornaron vidriosos, delatando la tristeza de su esposa al recordarlo de nuevo. No quería recordarlo estando con ella, simplemente pasaba a veces, cuando se sacaban temas. Soy una novia, esposa horrible, ¿verdad? Las lágrimas amenazaban con brotar de lo más profundo de mi corazón, pero no quería lastimarlos más. Sin previo aviso, me envolvió una cálida calidez cuando Artoria y Freya me abrazaron. Ambas me besaron, una tras otra, mientras mi esposa y mi novia me susurraban palabras dulces al oído. ¿Por qué no pude aguantar un día? Empecé a sentir mocos en la nariz mientras me sentía hinchado por el agua que me goteaba de los ojos. Ah, ¿qué pasa, cariño? ¿No quieres entrar? Podemos elegir otro sitio, si quieres. Freya estaba preocupada por ella, le gustaba la sensación de que la cuidaran, pero odiaba cómo lastimaba a quien la había salvado de sí misma. No. Sí que quiero ir, siempre quise entrar, pero él siempre me lo negó. La ira se reflejó en los ojos de su esposa antes de desvanecerse y ser envuelto en un abrazo único y envolvente. ¿Por qué sus abrazos siempre eran tan afectivos? Entonces nos iremos definitivamente. No dejaré que este hombre siga rondando tus pensamientos. Eres mía y de Artoria para siempre, no suya. Se ha ido. Ven, me arrastró de la mano, y el corazón me dio un vuelco al ver a Artoria empujarla también. Yo también quiero olvidarlo. La perspectiva de Artoria, nunca en mi vida había visto a una mujer tan consternada y herida por las acciones de un antiguo amante. Mejor dicho, por las acciones inmorales de un antiguo prometido. Incluso en mi mundo y mi línea temporal originales, pocas sentían tan profundamente como esta mujer ante mí, a quien impulsé a seguir a nuestro amante, o, mejor dicho, prometido. Mis propios pensamientos eran caóticos al respecto. La soledad aún persistía en el flujo y reflujo de mis pensamientos. Pero divagando, esta mujer era absolutamente deslumbrante, una elección obvia para Reina si uno lograba borrar las cicatrices de su antigua relación. La inteligencia la envolvía como una armadura, la empatía la envolvía como un manto de la más fina seda, y su fuerza interior emanaba de sus ojos a pesar de las lágrimas que ahora los manchaban. En toda mi vida anterior y actual, no me había sentido orgulloso de mucho. Susan era diferente, esta relación era diferente.
Cada segundo que pasaba con mi amada Freya, o mi amada Susan, era como si estuviera atrapada en un amanecer perpetuo. El sol se alzaba sobre colinas y llanuras cubiertas de niebla y oscuridad, derramando una felicidad eterna sobre las tierras que llamaba hogar, la dulce Britania. Sus sonrisas eran como los arcoíris que se formaban tras las lluvias tan comunes allí. Sus abrazos, un abrazo divino al que me había acostumbrado como portadora de Excalibur. Mi alma se sentía completa allí. Haría lo que fuera por estos dos amores míos, incluso si eso significaba hundir este mundo entero en el mismo estado al que ella había sucumbido. Puedo caminar yo sola, la reina mía y la de Freya maullaron bajo mi fuerte guía, sus ojos se volvieron hacia mí con nostalgia. Por supuesto, mi amor. No te preocupes por el pasado, mira hacia el futuro. Todo mejora si lo haces. Mis palabras, por supuesto, podrían ignorarse, o en el caso de Susan, intentarlo. Sin embargo, tomaría tiempo. Se sonrojó al verme, y mis labios se retrajeron mientras me mordía ligeramente el interior, apartando la mirada avergonzada. Nunca había sentido esto en Britania, incluso teniendo a Mordred como lo tenía, era más un asunto solemne que cualquier otra cosa. ¿Qué se supone que debía hacer aquí? Como sirviente, no debería haber podido sentir estas cosas ni soñar con hacerlas, y aún así, Freya me había dado la oportunidad y me había salvado de la condenación eterna en un mundo vacío. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar? Freya se deslizó entre nosotros y de repente movió sus manos hacia la parte baja de nuestra espalda, a una velocidad que me costaba incluso notar. Aunque el ambiente se había agriado un poco, aún conservaba esa sonrisa y confianza inquebrantables. Fue exactamente la misma expresión que me hizo desfallecer por ella y unirme a esta relación con ambos. Por fin había encontrado mi hogar. Mis conejitos, disfrutemos el día y olvidemos el pasado, ¿sí? La cita salió a la perfección, salvo por el pequeño contratiempo inicial. Susan y Artoria se adaptaron al tour como pez en el agua. El juego de palabras era intencionado. Susan corría por el lugar, maravillándose con los delfines mientras jugaban en las profundidades de su recinto. No paraba de hablar de cómo se comportaban en grupo y jugaban en el océano. Sus descripciones incluso se grababan en el sonar que aparentemente tenían en la cabeza. Era realmente atractivo verla así. Artoria la acompañó con entusiasmo, ya que muchas de estas exhibiciones mostraban animales que nunca antes se habían acercado a Britania. En particular, le fascinaron las rayas y las medusas, cuyos colores brillaban en sus ojos dorados mientras apretaba las manos contra el cristal. Susan también la acompañó en esta exhibición, agarrando la mano de Artoria mientras ella, arrodillada, jugaba con una raya que presionaba su hocico contra el cristal. Me uní a ellos y jugué un poco con algunos ajustes para animar a la raya a acercarse y empezar a nadar juguetonamente. Mi pequeño truco tuvo éxito, pues chillaron de emoción y me jalaron hacia sí, abrazándome mientras observábamos a estas inofensivas criaturas deslizarse en espiral por su hábitat natural. ¡Guau! Entonó Artoria con ternura mientras una raya brillaba en la luz que penetraba el cristal, con patrones fractales de arcoíris que salpicaban los bordes de su rostro. Al mirarla, le di un beso profundo, guiñándole un ojo, antes de volverme hacia Susan, que numeraba datos interesantes mientras seguía uno de ellos con la mirada. Lo disfrutaba a su manera, jaja. «Miren esto», exclamó Susan, con los ojos abiertos de asombro al ver pasar a la raya. «Ese cuerpo es prácticamente líquido. Esas aletas pectorales, que parecen alas, ondulan con tanta suavidad que parece que volara bajo el agua». Una enorme sonrisa se dibujó en su rostro mientras señalaba a otra. «¿Ves los ojos? Justo encima. Ni siquiera puede ver lo que hay debajo, pero para eso están los electrorreceptores de su hocico, como un sonar incorporado». Observó cómo descendía haciendo piruetas, reaccionando a un pez más pequeño que pasaba a toda velocidad. El repentino movimiento sobresaltó a la raya, haciéndola girar en un torbellino. «Mira eso. Esa púa no es para atacar, solo para defenderse. Está perfectamente diseñada».
Exhaló cautivada, solo para sobresaltarse ligeramente cuando Artoria los pinchó a ambos y señaló hacia la exhibición de tiburones. Tuve suerte de haber cortado todo acceso a este edificio excepto para mí y mis mujeres hoy, de lo contrario, la exhibición de tiburones probablemente estaría rodeada por cientos de personas. Susan, al igual que Artoria, me jaló hacia el gran tanque de tiburones. Desde tiburones tigre hasta tiburones martillo, este tanque albergaba todas las especies conocidas por el hombre. Todos los depredadores dentro se movían nerviosamente de un lado a otro mientras la comida se depositaba desde arriba, entrando en un frenesí y luchando entre sí por la única fuente de alimento. Susan volvió a analizar cada uno de sus rasgos mientras Artoria simplemente observaba sus palabras con una calma que me hizo quererla aún más. Sin embargo, mi mirada se percató de ello y ella sonrió radiante, arrodillándose junto a Susan, acercándola más y señalando algunos rasgos que Artoria rápidamente comenzó a sentir. La felicidad me inundó al verlas a ambas disfrutando, así quería que fuera mi vida, tranquila, llena de amor y agradable. Todo esto era posible gracias a los juegos. Dios, cómo los amo. Antes de que pudiera quedarme en mis pensamientos, Susan me miró y me jaló hacia abajo, haciéndome caer a su lado mientras me abrazaba más fuerte, hablando de una especie pequeña de tiburón. La paz cayó sobre mí mientras me sometía a sus caprichos. Capítulo 95. Revelaciones y cena. Al salir del acuario cojeando, hice todo lo posible por no dañar mis compras de mujer. A Susan le encantaban los peluches que había en muchos puestos y quería quedárselos. Le había dicho que no podíamos sacarlos, pero insistió en que podíamos ir a nuestro ático en este distrito. Seguro que va a empezar a coleccionar peluches de todas partes. Qué lindo. Yo mismo no tenía remedio. ¿Cómo podría resistirme a mis mujeres? Al llegar finalmente a la acera, dejé todos mis juguetes de mujer. Susan me arrastró hacia un puesto de perritos calientes cercano, con su informal vestido rojo colgando sobre su figura. Artoria también me arrastró, su vestido azul igual de hermoso. Mi atención se centró en las prendas que brillaban ligeramente bajo los cientos de luces que se reflejaban desde arriba. Mientras me sentía atraído hacia ellos, hice subvocalmente una pregunta dañina para mi sistema. La respuesta me impactó. Sistema, ¿cuánto cuesta sacar los peluches al mundo real? 0 puntos. ¿Qué quieres decir? Espera, el motor de realidad hace que todo en tus juegos sea real. Todos los poderes, objetos, destinos y dinámicas universales están ahora técnicamente vinculados al multiverso en el que resides, con la condición de que seas su Dios supremo. Eso significa que ahora controlo las vidas de todos estos antiguos NPC. Ni siquiera pude terminar de formular la pregunta ya que el sistema me interrumpió simultáneamente mientras Susan me entregaba un hot dog de carne desmenuzada con salsa picante y queso rallado. Freya. Prueba esto. Todos te adoran. Cuantos más juegos crees, más poder ganarás. Gracias, cariño. Mordí el perrito caliente, pues mi subvocalización no se parecía en nada al decoro ni a la actitud cariñosa del exterior. Eso no significa que puedo sacar barcos enteros de Sutor. Sí. Siempre que tu inventario pudiera almacenarlos y tuvieras donde colocarlos. Espera, esto también significa que puedo hacer Warframe y simplemente llevar a la hija de Margulis conmigo en efecto. Bienvenido a la divinidad. La voz se iba volviendo poco a poco más masculina, como la de mi padre, sonaba igual que él después de explicar el propósito de Loki en el panteón nórdico durante una de nuestras largas discusiones filosóficas. Perturbador era la palabra menos potente que usaría para describir esta situación, pero no había otras que describieran por completo mis emociones. Si al anfitrión no le gusta mi personalidad de ingeniería automática, entonces seleccione un personaje de cualquier lugar que represente quien le gustaría que fuera. Está bien, tomaré la decisión pronto. La tristeza me atenazaba el corazón mientras comía el perrito caliente, mientras mis ojos seguían a mis mujeres, que se reían entre sí mientras comentaban cómo comía. Eran lindas, pero la realidad era injusta. ¿Por qué tenía que ser la voz de mi papá?
Amor mío, ¿cuál es nuestro próximo destino? Artoria ladeó la cabeza mientras el sol se ponía lentamente en la distancia. La luz del sol, que se filtraba a través de sus cabellos dorados, me distraía de mi confusión interior. Tosí para recuperar el control. Tenemos una reserva para cenar en el mejor restaurante de la ciudad. Aunque mi voz sonara alegre, mis emociones eran, en el mejor de los casos, caóticas, el recuerdo de mi padre y mi madre clavándose en mi alma justo donde dolía, mis recuerdos de un lugar al que no podía regresar. Susan sonrió y tomó el brazo que le ofrecía, mientras mi reina, o mejor dicho, mi rey, tomaba el otro. La cita iba de maravilla y no quería lastimarlos por mi mal funcionamiento, ya había afectado nuestras vidas enormemente, no podía arrebatárnoslo también. El restaurante en sí estaba bastante concurrido en la primera planta. Clientes habituales de alto nivel conversaban con socios, esposas, esposos, novias y novios, sin embargo, todos ignoraban nuestra importancia y simplemente seguían con sus noches. Eso fue hasta que empezamos a subir las escaleras a la segunda planta, donde muchos murmuraban en voz baja y nos hacían gestos. Algunos lo miraban con desprecio, otros conmocionados y preocupados. Moviéndome entre este fango de estupidez humana, llegué a lo alto de las escaleras y miré a los guardias con una mirada fugaz. Su actitud adoptó una actitud de deferencia. Enseguida pasamos junto a ellos, y mis mujeres me siguieron torpemente, haciendo muecas ante toda la atención que recibíamos. Freya, ¿qué fue todo eso?, susurraba Susan mientras pasábamos por varios puestos. Todo el restaurante estaba tallado con las mejores maderas pulidas, con dragones, fénix y kami tallados, lacados y pintados para que parecieran lo más realistas posible. Riendo entre dientes, pasamos junto a un hombre yakuza, cuya ropa de samurái se movía al sentir una amenaza depredadora dirigiéndose hacia él. Se agazapó dentro de su puesto al llegar a una puerta dorada al final del largo pasillo. Fue tallado con gran precisión para representar las puertas Torri del jardín real del emperador en el Japón real. El oro se enroscaba alrededor de madera de cheddar ligeramente tostada, fusionándose con una madera de cerezo de color rosa brillante, utilizada para representar los reflejos de un cerezo sobre la superficie del agua. Claro que vamos a cenar. ¿Cómo iba a permitir que mis mujeres tuvieran algo menos que el lujo absoluto? Al terminar mi pregunta retórica, abrí la puerta y dejé al descubierto un balcón abierto. Iluminado por luces de colores y adornado con exuberantes enredaderas sobre un dosel de madera, todo el ambiente rebosaba de romanticismo. Las velas brillaban incandescentes entre las ondulantes hojas de los cerezos en flor, con 3 sillas dispuestas alrededor de una mesa circular, tallada a la perfección una vez más. Cuencos y platos estaban dispuestos sobre la mesa. La primera comida ya estaba preparada y lista a su llegada. Los sirvientes estaban a ambos extremos, con una camarera dedicada a limpiar vasos en un bar refinado pero modesto. Una cítara sonaba de fondo. Una pequeña habitación a un lado, vagamente cubierta de papel de arroz, ocultaba a una geisha que sin duda era la más experimentada del local, o, muy posiblemente, de todo el distrito. Sonreí ante la perfección que tenía ante mí, girando la cabeza lo justo para ver a mis 2 mujeres, boquiabiertas ante el lujo que representaba. Al acercarme a la cabecera de la mesa, miré desde el balcón y presencié la bulliciosa ciudad que se extendía abajo, con las luces fundiéndose en un embriagador espectáculo de bullicio futurista y la energía de la mortalidad. Al levantar la vista, también vi cientos de coches voladores pasando a toda velocidad por los carriles designados en el cielo. El espacio aéreo era bastante escaso en comparación con la población que residía en la ciudad. Dios mío. Freya. Esto es maravilloso. La voz de Susan se fue apagando al acercarse a la mesa, observando los cubiertos de aleación de platino y oro que se encontraban sueltos en lugares específicos. También estaban grabados con patrones de nubes y el estilo artístico del Japón del shogunato. Artoria la siguió, observando a la gente a los lados de la sala, con la mirada nublada como si estuviera en otro lugar y en otro momento. No puedo permitirlo.
Chasqueando los dedos frente al rostro de mi rey, le acaricié las mejillas y la besé con delicadeza. Deja atrás tu soledad, amor, esta noche estamos juntos. Sonrojada, me besó los labios mientras yo me hacía a un lado, dejándola acomodarse para sentarse antes de empujarla hacia su asiento. Haciendo lo mismo con Susan, ocupé mi lugar en la mesa, y el camarero a mi lado se adelantó. Vestido con ropa completamente negra y con una apariencia tan modesta como se podría esperar, el camarero se inclinó y colocó 3 menús. Buenas noches, mis queridas damas. Esta noche tenemos sukiya basihiro, un plato con 3 estrellas Michelin que contiene un sushi de atún graso que se derrite en la boca, madurado y cortado a la perfección. Sábalo de molleja ligeramente marinado, un clásico del sushi domae. Y erizo de mar de Hokkaido dulce y cremoso sobre un arroz condimentado a la perfección. Como alternativa, tenemos kikunoi, un plato de temporada con pequeñas delicias, como ayu a la parrilla y verduras de montaña, un caldo claro cocido al vapor en una tetera con setas matsutake y mariscos. Terminado con finas lonchas de carne wagyu premium cocinada a fuego lento en salsa de soja, servido con huevo crudo. O, si buscas específicamente un plato fusión, siempre está Hime, un plato espectacular con más de 110 verduras, hierbas y flores comestibles diferentes. Langostinos ligeramente asados con una salsa koso de yuzu con un toque cítrico y picante. Y una delicada esfera de chocolate blanco rellena de mousse de matcha y gel de yuzu. Artoria fue la primera en elegir la última opción, pues sus gustos se inclinaban más por la cocina francesa e inglesa que por la japonesa. Le llevaron el menú mientras el amable caballero sonreía y esperaba nuestras elecciones y las de Susan. Tomaré el sukiya basihiro. Me miró con cierta confusión. La presentación del hombre la asustó un poco, pues no estaba acostumbrada a ese nivel de servicio. Sin embargo, esto se calmó cuando Artoria le tomó la mano para consolarla, y ambos se miraron con cariño, aunque con timidez. Ver esto me distrajo de pedir, lo que hizo que el hombre tosiera levemente en su mano enguantada. Me burlé, pero elegí rápidamente el plato que me apetecía. Tráeme el kikunoi, si fueras tan amable, traer copas de vino y una botella de tu mejor sake. Por supuesto, señora. El hombre finalmente tomó mi menú, alejándose tan silencioso como un búho en plena caza, mientras mis mujeres rompían el contacto visual y me miraban. Rojas como rosas, sus mejillas revelaban todas sus emociones sin necesidad de que yo mirara sus auras. Inclinándome hacia adelante, las miré fijamente, con el amor fluyendo de mi alma al observar sus movimientos, ligeramente torpes pero provocadores, bajo sus impresionantes vestidos. Aunque vestían con sencillez, llevaban la ropa de una manera que lograban eclipsar incluso a las estrellas más gratuitas de Hollywood. Tengo que mantenerlas alejadas de cualquiera que quiera ensuciarlas. El deseo de protegerlos me arrastró por un tiempo hasta que mi humor cambió repentinamente cuando Artoria extendió la mano hacia la mía, sus ojos sin apartarse de los míos a pesar de la timidez que podía ver llenando su aura. Me alegra que se lleven tan bien. Tomé la mano de Artoria y también la de Susan, ambas mirándome fijamente con flecos rosados filtrándose lentamente en su aura emocional. Después de esta cena, ¿por qué no nos quedamos en casa? Veamos 1 o 3 películas y simplemente disfrutemos de la noche. Los dos se miraron como si se hicieran una pregunta mental que no pude entender. Sin embargo, esta comunicación no duró mucho, ya que me sonrieron radiantemente. Me encantaría, cariño, una idea maravillosa. Las dos mujeres rieron entre dientes al responder al mismo tiempo. Estaban tan afectadas por el daño de la vida real y las relaciones que las rodeaban, pero a pesar de todo, eran las flores más ilustres del jardín. El dolor se convirtió en alegría, felicidad y amor, un ciclo hermoso de comprender y escuchar, pero aún más embriagador de presenciar en aquellos por quienes te enamoras y a quienes aprecias más profundamente que en cualquier otra cosa. Sistema, compra esos anillos de compromiso hecho. Se sugiere, lo sé. Esta noche no, pero pronto tendré lo que necesito cuando esté listo. Entendido. ¿Quieres que detenga el flujo de información de tus clones por ahora? No.
Todo irá bien. Ok. Capítulo 96. Planes y visiones. Mientras me pasaba las manos por el pelo de mi mujer, tumbadas bajo las estrellas en el ático, pensé en todo lo que había pasado hasta entonces y en cómo la mayor parte estaba fuera de mi control. Que me derribara un Sam, que la fuerza se impusiera al multiverso, que me dijeran que mis juegos traerían los poderes de otros universos a este, era demasiado. Sin embargo, no podía hacer nada más que simplemente surfear las olas. Así era la existencia. Lucha, dolor, amor y alegría, todo mezclado y entrelazado para forjar el tapiz de la realidad. El estrés se alivió en mí cuando Susan me abrazó con más fuerza, con Artoria sobre mí, roncando ruidosamente. Mis pensamientos se aclararon aún más, la peculiaridad que se había vuelto pasiva obraba sus milagros en mi cuerpo a cada segundo. Al principio, los cambios habían sido difíciles de notar, tan mínimos que solo podían considerarse beneficios de ascender a la posición de diosa, no eran pequeños en absoluto. Mi respiración, que aún era necesaria, incluso para una diosa nórdica, se había vuelto mucho más potente. El oxígeno entró en mis pulmones como una marea y sentí que podía contener la respiración eternamente. Apex, como lo llamo, había rehecho y reescrito mi ADN para optimizar mis procesos cotidianos. Respirar era tan fluido que me olvidaba fácilmente de que lo hacía. Caminar en mi cita con mis dos amores había cambiado la estructura de mis músculos, fortaleciendo poco a poco las fibras para soportar largos tramos de actividad cardiovascular. Comer sushi y otras comidas anoche me hizo darme cuenta de que estaba ganando músculo en lugar de grasa, y que Apex estaba cambiando el proceso de generación de grasa a crecimiento muscular. Al principio me sentí incómodo, con un pequeño temor que me invadía por la idea de que me estaba volviendo como el Mick de My Hero Academia, pero el tamaño de mi cuerpo no había cambiado. Apex estaba condensando mis músculos, haciéndolos más densos, fuertes y refinados, remodelándolos en una estructura más compacta y femenina. Aún tenía que poner a prueba mi fuerza actual, pero como estaba, sentí que podía voltear varios autos con los bonos porcentuales de mis runas de titán y la mejora de estadísticas base que Apex me estaba dando. Pero esas no eran las únicas cosas que cambiaban, chakra, magia, la fuerza y la energía psíquica estaban siendo trituradas bajo la decidida pseudoconciencia de mi don divino. De hecho, había empezado a sentir una resistencia superior a la normal. La fuerza brillaba con más intensidad de lo normal y las visiones se agitaban en los bordes de mi visión. Si no tenía cuidado, podía caer en ellas en cualquier momento. Mi mente ahora era diferente, había cambiado. Ya no podía olvidar nada. Desde los detalles más pequeños de la franquicia Fallout que había creado para mí, hasta los detalles precisos en el iris de Bruce Wayne, cuando me pidió que apoyara a la Liga de la Justicia. Las sonrisas de mis mujeres, el momento en que consumí las estadísticas de inteligencia de Reed Richards y, finalmente, mi encuentro con Natasha Romanoff. Además de eso, ahora tenía todo el conocimiento de Reed sobre ciencia, ingeniería y matemáticas a mi alcance. Susan murmuró en sueños, con la voz ligeramente asustada y preocupada. Mirándola a la cara, recostada en mi brazo izquierdo, la besé suavemente en los labios, enviando una oleada de amor y consuelo a sus sueños, recordándole que estaba allí. Estarás bien, cariño, imagíname ahí para ti. El rostro afligido se transformó lentamente en una expresión de felicidad. Cosas que hacer después de que despierten, regresar a Nueva York y ver cómo están los estudiantes de la escuela de Javier, ponerse en contacto con Bruce, hablar con Peter, encontrar a Ned y. Una visión apareció de un edificio de apartamentos específico en Sunshine Coast. La oscuridad se cernía sobre el apartamento mientras un mal se colaba lentamente por sus rincones sombríos. Se oían tenues chirridos y chillidos de fondo al abrirse la puerta principal, mostrando a la misma mujer que, de alguna manera, había copiado la capacidad genética de las plantas. La sangre se acumulaba en sus muñecas mientras sostenía una Magnum completamente negra, con la mirada demacrada y desgastada por encima de la ropa gótica que vestía.
La plata se reflejaba en las refracciones de la luz de la luna que se filtraba por las ventanas del apartamento. La sangre relucía peligrosamente mientras el chirrido se intensificaba. El arma se alzó y apuntó hacia lo que fuera, que aparentemente estaba detrás de mí. Le dije a la liga que se fuera a la mierda. Van se oyó un disparo al volver en mí. Tenía que ir ya. Con un gesto de dolor al pensar en la situación y en cómo se lo tomarían mis mujeres, compré rápidamente un bolígrafo y papel por un solo punto y les dejé una nota a cada una, contándoles dónde había ido. Había una razón por la que tenía visiones de esta mujer. La fuerza era extraña en ese sentido. El conocimiento de Obi-Wan y el de Revan me lo gritaban a medida que las visiones se volvían más turbias y cambiantes. Mi mente se sumergía en el lodo de las posibilidades del futuro. La necesitaban para algo. Más allá de eso, me intrigaba. Sus habilidades me habían dejado perplejo antes, pero ahora podía entender que estaba tan rota como yo, en cuanto a poder. Al desconectarme de mi motor de realidad, la totalidad de mi alma ahora se conectó completamente a mi cuerpo principal. Los recuerdos de lo que estaba haciendo quedaron en el camino mientras llamaba al sistema. Sistema, teletranspórtame al apartamento de la mujer. Costo: 10,000p. Hazlo. VVP, una mujer entró en su apartamento pistola en mano. Acababa de salir a arreglar unos asuntos en el barrio chino. El olor a azufre impregnaba su gruesa gabardina negra mientras la sangre le resbalaba por las manos. Había recibido demasiadas heridas de los demonios de la mano esa noche. Un suspiro escapó de su boca mientras encendía las luces de la puerta principal. Sus llaves tintinearon al colocarlas en un gancho cerca de la puerta. Le dolían los huesos y los músculos, aunque las mejoras que había obtenido de sus plantas la habían ayudado enormemente esa noche. El poder en sí mismo seguía siendo un misterio para ella, pero era embriagador en cierto modo, tener tanto poder potencial al alcance de la mano sin restricciones. Se estremeció antes de desviar su atención de sus aventuras. Algo no iba bien. El azufre aún le llenaba la nariz, pero casi podía sentir el frío en el aire. Hacía calor en Queensland incluso en invierno. No hacía tanto frío a menos que algo raro pasara. Joder, se me acabaron las balas hechizadas. Se mordió el labio inferior mientras alzaba su magnum, con un Valknut grabado en la empuñadura y clavándose en su mano. El frío acero apuntaba a lo lejos mientras su brazo recorría la habitación, entrecerrando los ojos al observar las sombras que se cernían en los rincones de la oscuridad. Echando un vistazo a las luces, hizo una mueca. Estaban demasiado lejos y una de esas mismas oscuridades se aferraba a la pared. Retiró la recámara y comprobó que aún tenía una bala antes de apuntar a la oscuridad que custodiaba las luces. Con cuidado, dio un paso adelante, un siseo resonó por la habitación, salvaje y metafísico, mientras pedúnculos oculares carmesí crecían de los charcos de ónice. Apretando los dientes mientras el sudor comenzaba a gotear lentamente de su frente, dio otro paso hacia adelante. Un silbido prolongado gritó en la habitación cuando un solo charco de ónix saltó hacia su yugular. Su pistola giró y rechinó sus engranajes internos cuando una bala explotó desde el extremo del cañón y se implantó con ferocidad. El sonido de mantequilla quemándose resonó al tiempo que surgían cientos de silbidos. Palideció mientras la sangre goteaba al suelo. Su pistola temblaba levemente mientras la agarraba con la determinación de una presa que intenta sobrevivir al acecho de un depredador. Cayendo de espaldas, miró a su alrededor con la poca luz que había, observando cómo cientos de charcos de maldad, rancios como el licor, se convertían en ojos que la miraban con odio. El amo estará feliz, ese sí, un Zeb cazador de demonios, atrapado al fin. Un regalito buenísimo para nuestro Pepe padre. Ella apretó el gatillo con su dedo índice, destruyendo 3 sombras más mientras el azufre comenzaba a extenderse por todo su apartamento. Las plantas del balcón se marchitaban mientras la magia se tejía en sus estructuras genéticas. Jejeje. Ella todavía lo intenta con muchísima fuerza. El lindo, N no lo es.
Hizo una mueca al ver al demonio que la llamaba Linda mientras buscaba más balas en el bolsillo de su gabardina, sin encontrar nada más que un paquete vacío y arrugado de papas fritas. Mierda. Se echó hacia atrás y agarró la manija de la puerta hasta que notó una negrura negra adherida a la manija metálica, ahora cubierta de dientes y tentáculos. Uva contuvo el vómito mientras se encorvaba sobre sí misma, y el arma cayó al suelo con un ruido metálico. Así no. Se balanceó hacia atrás y hacia adelante mientras las criaturas se acercaban cada vez más a su presa caída. SHSHHH, ¿no deberíamos desnudarla? Papá prefiere ensuciarlos él mismo. Las lágrimas comenzaron a acumularse lentamente en sus ojos mientras, sin que ella lo supiera, el Valknut comenzó a brillar en oro rosa y verde. El tono no era muy diferente al de una fresa. SSSHSHHH, cállense ustedes dos. ¿No ven que está asustada? No llegaremos al Valhalla esta noche, ¿verdad? Bajando la vista y balanceándose, entró en pánico al ver que nadie la ayudaba. Como siempre, estaría sola enfrentándose a los demonios, y de nuevo se enfrentaría a la muerte, una y otra vez, solo que esta vez no podría sumergirse en el pozo de Lázaro. El parloteo cesó de repente, sus ojos recorrieron sus pies antes de dejar de balancearse. Lentamente, se encontró con la oscuridad que se extendía ante ella. Todos permanecieron inmóviles, en silencio, observando las profundidades del apartamento mientras un pequeño sonido vocal emanaba de su interior. Intrusos. Cientos de sombras saltaron de sus paredes y rincones, sobresaltadas por el sonido, mientras las dos parlanchinas, con la boca abierta, retrocedían hacia ella. Vamos, ¿qué tenemos aquí? Unos demonios menores intentando atacar a una diosa. ¡Qué grosería! Un destello de luz color fresa y cobalto se derramó desde una puerta en el fondo del pasillo mientras la ceniza salía disparada con la luz. Las brasas aún ardían en el aire antes de extinguirse. La mujer agarró su arma y la apuntó hacia el interior de su apartamento con desesperación, al sentir una cálida pulsación en la palma de la mano derecha. Otro destello de luz expulsó a más demonios mientras miraba el símbolo de su pistola, que ahora ardía con una energía color cobalto y fresa, mientras relámpagos crepitaban en el cañón. HHSS a agarrar al CC cazador. Una de las bocas habló con miedo mientras las otras dos se abalanzaban sobre ella. Al mirar el símbolo, encontró palabras que ardían en el aire. Aprieta mi gatillo diabólico, hazlo. Sintiendo algo, la mujer apuntó con su pistola a los demonios que se acercaban, quienes pusieron los ojos en blanco mientras las burlas salían de sus asquerosas bocas insectoides. Te quedaste sin munición. Pepe patético. La energía acarició suavemente su dedo índice en arcos de relámpago mientras ella tiraba hacia abajo. Cracó, un rayo se desprendió del extremo del barril y aniquiló a los dos demonios que venían hacia ella mientras sus bocas chillaban antes de desvanecerse en la nada entre el plano material y su propio plano infernal. ¿Qué? ¿Cómo? Una figura apareció detrás de la pequeña entidad malvada gremlin, todo el pasillo detrás de ellos se llenó de brasas brillantes y luz cobalto. Porque, jódete, así es. La figura activó un sable de luz que atravesó la cabeza del demonio. La hoja se iluminó con luz blanca y negra, enmarcando el rostro de una mujer. El símbolo de su arma floreció en brillantes destellos color fresa, rosas y otras flores que brotaban en arcos eléctricos del metal de su pistola. Buenos días. Hace buen tiempo, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Fin del capítulo 98.